Bienvenido a Espacio Cuántico, el espacio que le da voz a tu alma. Y hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar por completo la forma en que entiendes tu vida. La idea de que no existe una sola realidad fija, sino múltiples realidades posibles, y que la que experimentas depende directamente de tu estado de conciencia. Muchas veces creemos que nuestra realidad está determinada por lo que nos sucede afuera. Las personas, las circunstancias, el dinero, el trabajo, las relaciones. Pero en realidad lo que determina tu experiencia no es tanto lo que pasa, sino desde qué estado interno lo estás viviendo. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación y tener experiencias totalmente distintas. Una puede vivirla desde el miedo, el conflicto y la resistencia, y otra desde la calma, la claridad y la aceptación. El evento es el mismo, pero la realidad que cada una percibe es diferente. Y esto ocurre porque cada estado emocional funciona como una especie de frecuencia interna que sintoniza una línea de experiencia distinta. Cuando estás dominado por el miedo, la culpa, la ira o el victimismo, tu percepción se contrae. Empiezas a ver amenazas, problemas, carencias y repeticiones dolorosas. Y no es que el mundo se vuelva más hostil de repente, es que tu estado interno te conecta con esa versión de la realidad. En cambio, cuando te encuentras en estados como la presencia, la aceptación, la paz o el amor, tu percepción se expande. Comienzas a notar soluciones, oportunidades, sincronías y caminos que antes no veías. El entorno puede ser el mismo, pero tu experiencia cambia profundamente. La clave para moverte entre estas realidades no está en pensar más ni en esforzarte por controlar lo externo. Está en algo mucho más simple y al mismo tiempo más profundo: tu capacidad de estar presente. El momento presente es la única puerta real de transformación. No porque sea una idea espiritual bonita, sino porque es el único lugar donde puedes salir del ruido mental que constantemente interpreta, juzga y resiste lo que está ocurriendo. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de los hechos en sí, sino de la resistencia interna a lo que está pasando. Cuando luchas contra el presente, cuando dices internamente, esto no debería estar ocurriendo, tu mente crea tensión, conflicto y desgaste. Sin embargo, cuando por un instante dejas de pelear con lo que es, algo cambia. El cuerpo se relaja, la mente se aquieta y aparece una claridad que no estaba disponible antes. No significa que todo se resuelva mágicamente, pero sí significa que antes de drenar tu energía en la resistencia y desde ese estado más coherente, empiezas a moverte de otra manera, a tomar decisiones diferentes, a responder en lugar de reaccionar. Y es ahí donde poco a poco tu experiencia de vida comienza a transformarse. No se trata de escapar a otra realidad, ni de imaginar mundos paralelos. Se trata de comprender que cada estado interno abre una probabilidad distinta de experiencia. En otras palabras, no eliges tu realidad desde lo que deseas. La eliges desde quién eres en conciencia en este momento. Por eso, la verdadera transformación no consiste en cambiar primero las circunstancias externas, sino en cambiar la relación interna con lo que estás viviendo ahora mismo. Cuando sueltas la resistencia, entras en presencia. Cuando entras en presencia, recuperas poder. Y cuando recuperas poder, tu experiencia de la realidad comienza a ordenarse de una manera completamente distinta. Hoy quiero hacerte una pregunta muy sencilla. En este momento, ¿estás viviendo desde la resistencia o desde la presencia? No necesitas cambiar toda tu vida ahora mismo.
Solo necesitas detenerte unos segundos, respirar profundo y observar qué parte de tu experiencia estás peleando internamente, porque el cambio de realidad no comienza afuera. Recuerda que comienza en el instante en que dejas de luchar con lo que sientes y empiezas a habitarlo con conciencia. Porque muchas veces escuchamos frases como acéptalo, siente tus emociones, habítate con conciencia, pero casi nadie explica cómo se hace eso en la vida real, especialmente cuando estamos en medio de una situación difícil, activados, ansiosos o desbordados. Lo primero que necesitamos entender es esto: no luchas contra lo que sientes porque seas débil, ni porque no seas consciente. Luchas porque tu sistema nervioso interpreta ciertas emociones como una amenaza. Para el cerebro primitivo, el dolor emocional como el miedo al abandono, la vergüenza, la tristeza profunda o la impotencia se siente tan peligroso como una amenaza física. No distingue entre un león frente a ti y una emoción que te hace sentir vulnerable. En ambos casos, activa el mismo mecanismo: sobrevivir. Por eso la reacción automática suele ser evitar, distraerse, controlar, resistir, sobreesforzarse o simplemente aguantar. No es una decisión consciente, es una respuesta biológica. Entonces, ¿qué significa realmente dejar de luchar con lo que sientes? No significa revolcarte en la emoción, ni analizarla sin parar, ni identificarte con ella. Significa algo mucho más simple y mucho más profundo: permitir que la experiencia exista en tu cuerpo sin intentar cambiarla de inmediato. Las emociones no son ideas, son olas fisiológicas. Toda emoción tiene un ciclo natural. Surge, sube, alcanza un punto máximo y luego disminuye. Pero en cuanto luchas contra ella, ese ciclo se prolonga. Es como intentar empujar una ola hacia atrás. Terminas agotado y la ola sigue su curso. El primer paso para empezar a regularte es mover la atención de la historia mental hacia el cuerpo. Cuando estamos activados, la mente empieza a contar relatos. Frases como: siempre me pasa, no voy a poder, todo está mal. Pero la regulación no ocurre en la mente, ocurre en el cuerpo. Por eso cuando te sientas desbordado, una práctica simple es preguntarte: ¿dónde siento esto en el cuerpo? No por qué, no qué significa, solo dónde. Tal vez en el pecho, en el estómago o en la garganta. Nombrar esa sensación ya empieza a cambiar el estado interno, porque pasas del modo amenaza al modo observación. El segundo paso es la respiración. Respirar lento, profundo y con exhalaciones más largas que la inhalación le envía una señal directa al sistema nervioso de: no estamos en peligro. Cuando el cuerpo percibe seguridad, la intensidad emocional empieza a disminuir de forma natural. Después viene un cambio muy importante: la relación que tienes con la emoción. En lugar de repetir internamente: no quiero sentir esto, puedes empezar a practicar una frase sencilla: puedo sentir esto y sigo estando a salvo. Esto le enseña a tu sistema nervioso que la emoción no es una amenaza que te va a destruir. Y aquí ocurre algo realmente hermoso. Poco a poco la lucha se transforma en presencia. Y habitarte desde la conciencia no significa sentirte bien todo el tiempo. Significa poder sentir sin desbordarte, sin reaccionar automáticamente, manteniendo una conexión contigo mismo incluso en medio de la incomodidad. La señal de que estás entrando en ese estado no es que el problema desaparezca, es que empiezas a notar un espacio interno. Respiras mejor. Tienes un poco más de claridad antes de responder.
y ya no sientes que la emoción te controla, sino que ubicas que está ocurriendo dentro de ti. La conciencia no elimina las emociones, elimina la lucha contra ellas. Y cuando la lucha se disuelve, la energía que antes gastabas resistiendo se convierte en presencia, en claridad y en poder interno. Así que hoy te dejo una práctica muy sencilla. En algún momento del día, detente un minuto. Pregúntate, ¿qué estás sintiendo en este instante? Nómbralo sin juicio. Lleva tu atención al cuerpo. Respira con ello. No necesitas cambiar toda tu vida en un momento. Solo necesitas empezar a crear pequeños espacios donde sentir que sea seguro. Porque te recuerdo que el verdadero cambio no ocurre cuando dejas de sentir. Ocurre cuando dejas de pelear con lo que sientes y empiezas por fin a permitirte habitarte con conciencia.